Bien, vamos a dar inicio a la segunda parte, siempre considerando el día de la fecha, hoy jueves 20 de marzo del año 2025, y para dicho efecto, les pido que vuelvan a poner la asistencia respectiva. Voy a cortar la cámara y en todo caso les comparto la pantalla nuevamente. Y simplemente me dicen si se está viendo, entonces a partir de ahí continuamos. Perfecto, me imagino que sí se está bien, ¿verdad? Bien, muy bien, confírmeme. Sí, se está viendo, ¿verdad? Sí, Muy bien, doctor. perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a considerar ahí lo que estaba planificado, ¿no? Habíamos dicho, a ver, analicemos y veamos, ¿sí? Sobre la imparcialidad e independencia, ¿no? Y quedemos en claro si de una u otra forma estamos frente a un principio, a un derecho o a una garantía del imputado, de la víctima. ¿Qué piensa? ¿O solamente del imputado o de la víctima? ¿Qué piensa? A ver, opiniones. ¿Mm? ¿Será un principio, un derecho y una garantía del imputado, de la víctima? ¿Solo un derecho, solo una garantía? ¿O solo garantía? ¿O solo principio? A ver, ¿qué opinión le merece? Podría ser, doctor, podría ser una garantía, Una porque esto garantía. implica, digamos, de que pueda proteger, ¿no? A- al implicado y pues y no tener favoritismo, digamos, ¿no? Y que no intervengan, digamos, opiniones externas. Interesante posición, Brice. Porque ¿Será solo del imputado? A ver, ¿qué dice? ¿Perdón? A ver, ¿alguien quería decir algo? Levante la manito. Ya sabemos. ¿Sí? ¿Será solo del imputado o será también de la víctima? ¿Qué dice Danner? la imparcialidad llegaría a ser un principio, doctor, ¿Ya? Un principio. Imparcialidad e porque independencia. Sí. sí, llegaría a ser un principio porque guía la conducta del juez. Ya, súper. Sería entonces un principio, la imparcialidad e independencia, sobre todo, ¿verdad? Podría ser un derecho, podría ser una garantía, quizás una garantía también, pero sobre todo un principio. Ahora, ¿le favorecerá al imputado, a la víctima o a los dos? Se aplicará a los dos. Eh, ¿Qué dice? Doctor, según yo, favorece a ambas partes porque también es necesario que exista imparcialidad debido a que no puede estar, digamos, el juzgador a favor del denunciante porque eso viola la imparcialidad. Entonces, siempre tiene que haber imparcialidad bueno, imparcialidad no puede favorecer a nadie, sino basarse simplemente en la prueba, ¿no? Muy bien, excelente. El juez debe hacer eso, ¿no? Muy bien. Entonces, en lo que sí quedamos de acuerdo en que la imparcialidad favorece, ¿no? Como principio, eventualmente podría ser considerada una garantía, pero de ambos, del imputado y de la víctima, ¿no? Y sí, la imparcialidad e independencia suponen eso, ¿no? Que tanto el imputado como la víctima tienen derecho, perdón, tienen la posibilidad abierta de acceder a un juez que se llama juez natural, el juez legal, el juez ordinario, ¿no? El juez llamado por ley. Es decir, una autoridad que esté munida de esos elementos, la jurisdicción y la competencia, pero no solamente de aquello, ¿no? Sino que también el propio juez sea independiente, no reciba, ¿no? Instrucciones, órdenes, ¿no? De qué sé yo, de autoridades jurisdiccionales jerárquicas superiores, por ejemplo,
o autoridades de otro órgano, ¿no? Puede ser el ejecutivo, puede ser el electoral, quién sabe, ¿no? O puede ser el propio legislativo. Entonces, la independencia supone precisamente que ese juez o esa autoridad munida de eso, de jurisdicción y competencia, simplemente debe obedecer a la ley, obedecer a la constitución política del Estado y a la ley. No hay otra posibilidad, joven, no hay otra posibilidad. Pero eso es claro, la independencia, ¿no? Pero ¿qué importa la imparcialidad además, ¿no? Porque este juez llamado por ley natural, legal, ordinario, etcétera, también debe actuar conforme a este principio, ¿no? Con imparcialidad. Quiere decir, pues, básicamente que no debe favorecer ni al imputado ni a la víctima. Y como ha dicho Cristian, responder, pues, sola, única y exclusivamente a ambas partes, por supuesto, y conforme las pruebas que hayan sido aportadas, por supuesto, ¿no? Y considerar a este juez culpable a la persona que realmente ha cometido un hecho ilícito y que se ha comprobado, ¿no? Judicialmente que lo ha hecho, ¿no es cierto? En su caso, podría ser pues declarada inocente si es que no hay pruebas en su contra. Y esto, claro, indirecta o directamente, también tiene que ver con la víctima, ¿no? Porque siendo imparcial e independiente ese juez no va a estar pues sometido a ningún imperio ni a favorecimientos, ¿no? Por acá o por allá, sino también muniéndose de la aplicación de la ley, de la Constitución Política del Estado, ¿sí? Y sobre todo ajustándose a las pruebas que se hayan presentado dentro de la causa. Así no va a favorecer ni a uno ni a otro, ¿verdad? Entonces estamos claros aquí. Creo que no hay duda en este punto, ¿no? Entonces, sí, garantía, no, principio sobre todo, ¿no? Del imputado y de la víctima, pero que eventualmente podría ser considerado una garantía de ambos también, ¿no? Porque está prevista en el Código de Procedimiento Penal. Y si usted se fija también en la Constitución, entonces pasa siendo una garantía constitucional también, ¿ya? ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas razonables, jóvenes? Bien, vamos a Esta bajar, es. ya, vamos a bajar un poquitito, vamos a bajar un poquitito. Y aquí dice calidad y derechos del imputado. Mire usted, calidad y derechos del imputado. Parece que nos vamos a referir a alguien en particular. Quizás sin que sea algo que estrictamente esté relacionado con una garantía, quizás sin que esté relacionado con un principio, pero con probabilidad sí, refiriéndose a alguien en particular, al sujeto activo del delito, sí, para descubrir cuándo ha de ser considerado imputado, ¿no? La persona va a ser considerada imputada, o el sujeto activo va a ser considerado imputado, y qué ocurre con los derechos que tiene el imputado, ¿sí? Entonces parece que aquí de llano nos estamos refiriendo a los derechos de alguien en particular, ¿no? Del imputado, ¿verdad? Entonces hay que partir de la calidad, pues aquí, en este caso muy particular, por si acaso, ¿no? ¿A quién llamamos imputado? Ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Imputado es toda persona a quien se le atribuye la comisión del hecho ilícito, de un delito. Esa es la calidad de imputado. La persona que de una u otra forma, pues ser hombre o mujer, no importa, a quien se le va a atribuir, ¿no? La comisión de un ilícito. Se le va a poner en la cuenta, como muchos dicen, ¿no? El hecho ilícito y sus consecuencias. Está bien, ¿no? Claro. Entonces, esa es la calidad que asume la persona que ha cometido un hecho ilícito y se le atribuyen las consecuencias además. Sí, imputado de pleno o imputada, no importa, varón o mujer.
¿cierto? Entonces es muy importante esta partecita. Pero, ¿qué más es importante? ¿No? La segunda parte, pues, ¿no? Ya que sabemos cuándo se asume la condición o la calidad, cuando una persona asume la condición o calidad imputada, cuando se le atribuye el hecho ilícito y sus consecuencias, sí. Pues entonces hay que considerar ahí la segunda parte, ¿no? Derechos del imputado, ¿no? Y entonces aquí hay algo muy interesante que usted ha de recordar y en todo caso refrendar, si es que eh, ya lo sabe, y si no, pues aprende. Dice que el imputado tiene derecho a ser tratado, ¿no? Con el debido respeto, ¿no? A la dignidad de ser humano. La ley 1970, el Código de Procedimiento Penal dice así. ¿Sí? El imputado como persona, como individuo, como ser humano, si quiere usted, tiene que ser tratado o tratada como quiera, con el debido respeto a la dignidad de ser humano. ¿Qué implica este derecho? Así de amplio, ¿no? Así la calidad, bueno, ya sabemos, pero aquí implica el ejercicio de estos derechos o el derecho a ser tratado como ser humano. Implica algo muy importante. Presunción de inocencia, Doc. Sí, señor. Muy bien, mi querido Cristian. Presunción de inocencia. Sí, parte muy importante, pero también va un poquito más allá, ¿no? Ya presunción de inocencia, qué maravilla, perfecto, y ahorita vamos a ver eso también. Pero note usted aquí algo que está por ahí, casi, casi caliente, caliente. Está la presunción de inocencia, está muy bien. ¿Mm? Imagínese usted esta figura y usted me va a decir si es admisible, ¿no? Y si violenta o no la dignidad del ser humano. Imagínese usted que sentamos en la silla del acusado y obtenemos la declaración sobre la base de torturas. ¿Qué tal? ¿Admisible? Inadmisible. Inadmisible. Inadmisible de principio a fin, ¿verdad, jóvenes? Por supuesto que es inadmisible por esa misma situación, esa misma condición. ¿Y cuál es esa condición, esa situación? Precisamente, pues esta persona es un ser humano, tiene que ser tratada con esa misma dignidad y no se pueden violentar pues sus derechos más elementales. Si se sienta en la silla del acusado, no podemos obtener pues, una declaración sobre la base de tortura porque para comenzar las torturas no están permitidas, ¿no? Es más, se constituyen un hecho ilícito, ¿no? Y no solamente aquello, considere usted que es una violación flagrante a los propios derechos humanos, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Vejaciones, torturas o cualquier otra forma para la obtención de esa declaración. A no ser que confiese, claro, de manera libre y voluntaria, cambia la cosa. Pero forzar a que se autoinculpe, hablando de un trabajo de investigación por ahí, ¿no? Se autoinculpe, ¿sí? Y si tiene el derecho a guardarse y no quiere declarar, ahí está otra partecita de una investigación, ¿no? Por ahí. Claro, callado, como en misa, listo. No se lo puede obligar a que declare contra sí mismo. No se lo puede obligar a que se violente ese su derecho al silencio. No, 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 no. Y entonces, y claro, y no solamente aquello, sino cualquier otro derecho que le asista, ¿no? En su condición de ser humano. Entonces, esto es muy, muy importante, jóvenes. Sumamente importante. Sigo bajando. Cristian ha dicho algo muy importante por ahí, ¿no? Y creo que ustedes se han dado cuenta también. Bueno, y entonces aquí resulta de que nos encontramos con un principio, ¿no? La presunción de inocencia, sí, es un principio, la presunción de inocencia. ¿Podrá pasar por ser una garantía a su vez? ¿Qué dice? ¿Del imputado, de la víctima o de ambos? ¿O solo del imputado? A ver qué piensa. Presunción de Podría inocencia. ser, podría Cristian, ser también una garantía, Doc.
podría ser una garantía. De que se presumirá su inocencia en todo momento hasta que no se demuestre lo contrario, sí. Para Súper. el De- imputado principal. Para el imputado, ¿no, Bris? Caleb, sí, ¿estás con audio? Supongo que sí. Dígame, doctor. ¿Cómo es? Dice, ¿Presunción de dice, inocencia? Sí, permítame un segundo. Caleb, presunción de Es el inocencia. motivo por el ¿Garantía o cual principio? doctor, No sé qué está pasando con Caleb. Ya. ¿Quién me quería hablar? Me levanta la manito porque no he captado ahí a quién me quería hablar. Presunción de inocencia. ¿Qué yo dice? dice, Por favorcito. no podría, es una garantía constitucional escrita Ah, en la Constitución Política del Estado. súper. Es una garantía constitucional, ¿no? Sí, es una garantía constitucional. Caleb, doctor, ahora sí me escucha. ahora te escucho perfecto. Principio y Ya. garantía Bueno, constitucional, ¿qué piensas? en cuanto a la presunción de inocencia, sí, concuerdo con mi compañera. Es una garantía constitucional establecida en la Constitución Política del Estado, ¿Ya? la cual significa que ninguna autoridad jurisdiccional ni ninguna persona puede presumir la culpabilidad del imputado antes de que se demuestre esto en un juicio ejecutoriado. Quiere decir que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Perfecto. Muy bien. Entonces, una garantía constitucional. Y además es un principio la presunción de inocencia. ¿Ya? Está claro que es una garantía constitucional. Estamos de acuerdo. Pero pasa siendo también un principio. Por eso se llama así, principio de presunción de inocencia. ¿Ya? Perfecto. ¿Que le atañe al imputado? Estamos claros. ¿Se acuerda cuando yo le decía en derecho penal uno, bueno, sí se acuerda, ¿no? Se presume la inocencia del encausado mientras no se demuestre su culpabilidad. ¿Se acuerda? ¿Sí? La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. ¿Se acuerda? Sí, exactamente con eso mismo tiene que ver. Sí, señor, con eso mismo tiene que ver. Y usted me dirá, ¿cómo así? Así de simple. ¿Sí? Todo imputado, claro, aquí está la respuesta. Es pues una garantía y un principio, ¿no? Será considerado inocente y tratado como tal en todo momento. Esto quiere decir que pues desde que es indicado en sede policial, administrativa o judicial, hasta que recaiga una sentencia condenatoria, no ejecutoriada en el supuesto caso. Porque si sale una sentencia absolutoria, bueno, pues ya definitivamente se entiende que es inocente, ¿no? Claro, mientras dice, no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. Claro, estamos hablando de una sentencia condenatoria, ¿no? Este es un principio y una garantía, ¿sí? Sí. Durante todo el semestre pasado hemos trabajado en investigación sobre esto con sus compañeros del anterior semestre, ¿no? La presunción de inocencia. Hemos visto otra garantía adicional, ¿sí? Que ha sido súper interesante todo esto, el resultado que nos ha arrojado, ¿sí? Porque hemos descubierto que realmente es una garantía constitucional, sí, pero es sobre todo un principio fundamental. Es más, es sustento del debido proceso penal, ¿sabía? Y creo que comenzó diciendo esto Cristian, ¿no? Sí, es verdad, jóvenes. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas razonables? ¿Alguna preguntita, Huawei? ¿Ninguna? Bien, seguimos bajando un poquito. Entonces, como usted estará viendo, algunos son principios, algunos son garantías constitucionales, algunos gozan la condición de ser garantías constitucionales de pleno y pasan siendo derechos o garantías también del imputado, de la víctima a su vez, o solo del imputado. Sí, señor. ¿Estamos? Muy bien. Aquí hay otro capítulo sumamente interesante y dice aplicación de medidas cautelares. ¿Sí? Y vamos a descubrir si esto está relacionado con una garantía o con un principio que no creo, o con un derecho, o quizás derecho y garantía. Pero pensemos bien, ¿sí? Porque para la aplicación de medidas cautelares se aplica un principio llamado indubio pro reo. ¿No? En caso de duda se debe estar a lo que más favorezca al reo, dice, ¿no?
Así es, indubio pro reo. En caso de duda, se debe estar a lo que más favorezca al reo, ¿verdad? Y si esto es así, joven, aquí sucede algo muy, muy interesante, algo sumamente significativo e interesante. ¿Y qué es esto significativo e interesante, joven? Que nos estamos refiriendo, cuando se trata de la aplicación de medidas cautelares, al imputado o a la víctima. Imputado. El imputado Al de pleno, imputado. ¿verdad que sí? Al imputado de pleno. Imputado. Sí, totalmente, ¿no? Claro, porque cuando se trata de la aplicación de medidas cautelares, dice que hay que aplicar en el indubio pro reo. Es decir, en caso de duda, se debe estar lo que más favorezca al imputado, al reo. Listo. ¿Sí? Al imputado. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Es algo bien interesante, ¿no? Los jueces cautelares, ¿no? Juez de instrucción penal cautelar. Cuando tienen duda, cuando tienen duda sobre qué medida cautelar van a aplicar, si va a ser una medida cautelar personal, tan gravosa como la propia detención preventiva, o cualquier otra medida cautelar de carácter personal que antes se llamaba medidas sustitutivas, tiene que ponerse a... Detención domiciliaria. Claro, ahí hay muchas, ¿no? Medidas, lo que antes se llamaban medidas sustitutivas, que ahora se llaman medidas cautelares, que en total son 10, ¿ya? Pero cuando tiene duda el juez de instrucción penal cautelar, ¿sí? Sobre qué medida cautelar personal, sobre todo, va a aplicar, se pone a pensar mucho en esto. ¿En qué? Indubio pro reo. En caso de duda, debo estar a lo que más favorezca al imputado, al reo. Por tanto, cuando el juez está por aplicar una medida cautelar personal, a ponerse a pensar qué le va a hacer. ¿Se aplica medida gravosa y corresponde? ¿O aplica la libertad irrestricta? ¿O aplica cualquier otra medida cautelar de las que usted conoce? ¿Sí? Y si no conoce ninguna, luego vamos a ver las medidas cautelares. No importa. Pero eso es lo que va a hacer. Se va a poner a discutir consigo mismo. ¿Ya? Y es muy simple esto, ¿no? Porque cuando se aplica una medida cautelar, entonces el juez debe estar a lo que más le favorezca. Si la detención no debería aplicarse, pues entonces no la aplica el juez. Si le debe dar libertad irrestricta, ¿sí? Pues que le dé libertad irrestricta, sin pena ni gloria, ¿sí? Que le dé libertad irrestricta. Pero si en lugar de aplicar una medida cautelar gravosa como la detención preventiva, aplica, no sé, se pone a pensar si le va a dar fianza personal o va a aplicar una fianza real, tendrá que pensar, ¿no? En los delitos económicos, por ejemplo, fianza real, ¿no? Antes que una fianza personal. Se trata de delito económico, por ejemplo. O quizás discutir y pensar ahí, indubio pro reo, y decir, le aplico, detención domiciliaria y al mismo tiempo presentación periódica ante el fiscal cada semana, a firmar el librito de presentación. Bueno, qué sé yo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tiene que analizar bien el juez cuál de las medidas cautelares le va a aplicar. Y esto parte de algo adicionalmente, ¿no? Mire, nadie puede ser detenido ni arrestado sino en los casos establecidos por ley. Al margen de las medidas cautelares personales y reales, existen medidas cautelares preventivas por si acaso. La citación, el arresto, ¿no? La aprehensión, etcétera, que las vamos a analizar. Y usted sabe que así nomás como así, nadie puede ser detenido ni arrestado, sino unas formas y conforme los casos establecidos por ley, ¿no? Vamos a discutir más tarde sobre eso, cuando toquen las medidas cautelares, vamos a ver unas cositas bien interesantes. Pero mientras tanto, sepa que hasta eso implica, ¿no? La decisión de una medida cautelar real.
El fiscal tiene la posibilidad de aprender, ¿no? Se llama aprehensión por la fiscalía. Cuando el imputado ha sido citado a, no sé, para presentarse ante la autoridad fiscal y no lo hace, es como que está eludiendo la acción de la justicia, ¿no? Caso muy específico, listo, mandamiento de aprehensión, libra, ¿no? El fiscal, para que le sea conducido el sujeto que está pretendiendo eludir la acción de la justicia para que pues se presente ante el fiscal y declare, ¿sí? Claro, hay situaciones. Delito flagrante. ¿Qué quiere decir delito flagrante, joven? ¿Mm? Como muchos dicen, con las manos en la masa, ¿no? Cuando la persona ha sido sorprendida, ¿no? En el momento de haberse cometido el hecho ilícito. O es quizás detenida en forma posterior. Mire lo que he dicho, detenida en forma posterior, ¿no? Ya. Y luego es, en todo caso, arrestada, ¿no? ¿Arrestada? No, solo detenida, ¿no? Y conducida, pues, más tarde ante el juez de instrucción penal cautelar, porque ha sido sujeto, ha cometido delito en flagrancia y hay un procedimiento inmediato para delitos flagrantes, que si nos alcanza el tiempo vamos a ver y si no va a tener que ver eso más tarde, aunque no está dentro del sumario de nuestro plan global. Pero podemos ver, nos puede dar tiempo. Entonces ya sabe, ¿sí? Aplicación de medida. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un derecho? ¿A una garantía? ¿O a un principio? ¿Qué piensa? ¿O de las tres para el imputado? ¿Qué piensa? A ver, razón. Yo ya le he dado conceptos. Ustedes han dado conceptos de principio, de derecho, garantía. Yo le he dado también mi propia versión y me imagino que habrán anotado por ahí. Si no, les voy a pasar más tarde la noción que yo les he señalado. ¿Principio? Podría ser un derecho. Un derecho, ¿no? Un derecho, qué interesante. ¿Garantía? No creo, ¿no? No creo. Un ¿O sí? derecho y una garantía. Un derecho y una garantía, Mariel. Perfecto. Un derecho y una garantía. Perfecto. Así de simple. Seguimos bajando y es algo que usted conoce. Ahí está, ¿no? Sí, el derecho a la defensa material y técnica. Mire, ya es un derecho por sí mismo, ¿no? Por sí mismo ya es un derecho. Pero ahora yo le hago la pregunta. ¿Será que este derecho dentro del proceso penal favorece al imputado y a la víctima o solo a uno de ellos? ¿Qué piensa? ¿A ambos? Sí, a ambos, A ¿no? ambos. A Ambos. ambos, a ambos, ¿no? Bueno, ¿y qué es la Sí. defensa material? ¿Qué es la defensa material? Las pruebas de cargo y descargo. Ni tanto, ¿no? Ni tanto, ni tanto. Mire usted, ¿qué implica la defensa material? Implica básicamente que tanto el imputado, pero no solamente el imputado ahora, ¿no? Sino también la víctima, durante el proceso tiene la abierta posibilidad de participar activamente, ¿no? Y de defenderse a sí mismo, dice. No es que el imputado o la víctima se vayan a defender por sí mismos en el sentido estricto de la palabra, sino que tienen derecho de participar activamente, ¿no? Dentro del proceso penal, en momentos muy particulares, en su momento vamos a ver esto. No es que yo no necesito ya de abogado, diría el imputado, ¿no? Y yo me voy a defender a mí mismo. No, durante el proceso tiene la posibilidad, sí, de participar activamente, y eso es parte de la defensa material, ¿sí? Sí, de participar activamente, de participar activamente, joven, ¿ya? Es muy importante eso, ¿sí? ¿Tiene que refutar alguna prueba? Pues, levanta su manito y dice, no estoy de acuerdo con esa prueba. ¿Tiene derecho a opinar dentro de la sustanciación, por ejemplo, del juicio oral? Sí, manifiesta su opinión. Es más, el juez le pregunta, ¿no? ¿Sí? Cuando tiene que declarar, inclusive el imputado dentro del juicio oral, porque ¿sí? ¿Sí? Está ejerciendo el derecho a la defensa material, ¿no? Porque va a ser una participación por sí mismo,
Lo mismo la víctima, le cuento. Tiene la misma posibilidad, entre comillas, de defenderse a sí misma, es decir, de participar activamente dentro del proceso penal. De hecho, a la víctima, antes de dictarse sentencia, le pregunta, ¿no?, si está de acuerdo con ciertas situaciones o no, y si tiene que decir algo. Es más, la propia víctima declara dentro del juicio oral, y es parte del derecho a la defensa material, ¿verdad? Ya vamos a ver esas partecitas, no importa. Pero luego, la defensa técnica, porque son las dos formas, ¿no?, del derecho a la defensa. Claro, tanto el imputado, pero esto no quiere decir que solamente el imputado, ¿no? Que si bien la ley dice el imputado, pero no quiere decir que solamente a él le favorezca la defensa material o solamente al imputado le favorezca la defensa técnica, es decir, el derecho que tiene el imputado de ser asistido por un abogado defensor, ¿no? También la víctima eventualmente puede ser que solicite un abogado, ¿sí? Es posible, le cuento ahora. El imputado tiene derecho a tener un abogado particular, está perfecto, tiene un abogado particular. ¿No le alcanza la platita? ¿Será un abogado de oficio? Sí. ¿Será un abogado de defensa pública? Sí. Es perfectamente posible. En el caso del imputado, lo común es que tengan sus propios abogados acusadores o, bueno, abogados de defensa, no importa, no importa, su propio abogado. Pero también puede quepar la posibilidad, ¿no?, de que defensa pública asista a víctimas, le cuento, de hechos ilícitos, no solamente al imputado. Es posible. Cuando la parte víctima solicita la asignación de un defensor de oficio, es también posible que se le asigne un defensor de oficio, el juez disponga, o un abogado de defensa pública también. Es posible. ¿Sí? Y esto en ejercicio de un derecho que se llama derecho a la libertad. ¿Pero a qué tipo de libertad nos estamos refiriendo? ¿De locomoción? No. ¿O de qué? Si tiene derecho a defenderse, dice, como aquí dice, defenderse por sí mismo y a participar activamente durante el proceso, dice, ¿a libertad de qué? ¿De expresión? ¿Sí, no? ¿O qué? ¿O qué piensa? ¿Libertad de expresión, joven? ¿Sí, no? ¿O no? Claro que sí. A la libertad de expresarse. Sí, señor. Porque no se le puede cortar ese derecho. ¿Sí? Durante la sustanciación del juicio oral es sine qua non. Y a la víctima igual. Pero en el caso del imputado va un poquito más allá. Aunque usted no lo crea, que me va a decir, ¿y aquí qué tiene que ver la rehabilitación? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver la rehabilitación, doctor Campos? A ver, analice y piense, defensa material, defensa técnica. ¿Qué tiene que ver aquí la rehabilitación del imputado? Que, que en todo caso, como consecuencia o emergencia, ¿no?, de la imposición de la sanción y sobre todo el cumplimiento de la pena, ¿no? Porque entenderá que la rehabilitación está asociada mucho a uno de los fines de la pena, la readaptación social, ¿no? Enmienda, ¿no? O readaptación social del delincuente. Y esto implica la rehabilitación del imputado. Y entonces, ¿por qué aquí he puesto yo rehabilitación del imputado ahí como parte de la defensa material y técnica? El derecho a la libertad de expresión se entiende, ahí está. Pero la rehabilitación del imputado, ¿por qué? ¿Alguno de ustedes se anima a decir por qué? Me he animado yo aquí a poner también esto. ¿Quién se anima? Les regalo puntitos y da con el clavo. Rehabilitación del imputado. ¿Mm? Porque es el fin en un proceso penal, la rehabilitación del imputado, la reinserción social. Claro, el fin del proceso penal, en el fondo, es, claro, cuando se aplique la sanción y esté cumpliendo la persona, ya la sanción, la rehabilitación y la reinserción social del imputado. Parte, casi, casi, casi. ¿Alguien más? Estamos casi, está Porque perfecto. la rehabilitación del imputado va, bueno, va a llegar a ser un proceso en lo cual va a ayudar a buscar que la persona que haya cometido un delito va a cambiar su comportamiento para que pueda reintegresarse a la Re- sociedad. Reintegrarse a la sociedad, ¿no? Excelente. No estamos lejos, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Violentaremos Eh, el
Dame un segundo. Violentemos el derecho a la defensa material y violentemos el derecho a la defensa técnica. ¿Les parece positivo? No, no. Está bien. ¿Está bien o está mal? ¿Violentamos el derecho a la defensa material y técnica? Usted, señor imputado, callado, como en misa, no tiene derecho a decir nada. ¿Cómo es? No, ¿Mm? No, ¿Sí? Liz. No, no, no. pues Ya está. es Ya un le he dado derecho. Es un derecho, ¿no? Y es parte de la rehabilitación del imputado. Claro, Ah, aunque no lo crea, claro, después de todo un proceso, va a tener que buscarse la rehabilitación, por supuesto. Pero ¿cómo no? Si se le restringe el derecho a que hable, en otras palabras, ¿cómo más tarde vamos a lograr la rehabilitación del imputado? Ese imputado es como va a decir, bueno, pues mejor me quedo callado en cuanto pase, ¿no? En cuanto pase yo me quedo callado, no digo nada. Es más, ni abogado voy a tener. Que pasen por encima mío. No, 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 no funciona así, ¿verdad? ¿Sí? No funciona a mí. Así. Derecho a un intérprete. Ay, 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 ay. Derecho a un intérprete, ¿no? ¿Del imputado, de la víctima o de los dos? ¿Qué dice? Derecho a un intérprete, del imputado, de la víctima o de los dos. ¿Mm? El artículo 10 de la ley 1970 y de la Doctor. Constitución dice que parece que solamente del imputado. Pero, ¿qué cree usted? De ambos, por si no De ambos, pues, sabe ¿verdad, José? un idioma que sea de la, sí, de acá de Cochabamba o de La Paz o alguno de alguna sociedad indígena o comunidad. Excelente, José. Perfecto, te estoy anotando puntito. ¿Verdad? Si parte siendo un derecho del imputado, no quiere decir que solamente el imputado tenga derecho a tener un traductor o intérprete que lo asista. Quechua cerrado, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Intérprete o traductor. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay una diferencia entre traductor e intérprete. Lo mismo, la víctima no habla español. Listo. Y ahora tiene derecho a ser asistido por un Y intérprete o traductor. Vamos a ver la diferencia ahorita. Muy rapidito antes de que se nos acabe el tiempo. Si se nos corta, ya sabe. ¿No? ¿Se da cuenta? Sí. Pero no solamente el imputado, la víctima. Porque claro que sí. ¿Qué tal si tenemos un testigo que solamente habla japonés y ahora, y que es testigo presencial de un hecho ilícito? ¿Y ahora? Ah, ¿verdad? Puede extenderse por su naturaleza a otras partes procesales, a los propios testigos, ¿no? Pero claro, la diferencia entre el traductor e intérprete es muy simple, ¿no? ¿O no? ¿O no cree que sea muy simple? ¿Mm? Porque imagino que se aplica cuando existen personas con discapacidades, ¿no? ya, el intérprete, ¿no? Por ejemplo, sí, correcto. Por ejemplo, una persona sorda o muda. Ujú, o- correcto. ¿No? A través del lenguaje de señas, ejemplo, ¿no? ¿O no? Claro, Sí, y esto hasta en los canales de televisión se ve, ¿o no? Claro que si es una persona sordomuda, así es. exactamente, Brice. Y si es una persona sordomuda, ¿qué hacemos? No la vamos a traducir porque eso está medio complejo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar un intérprete, no vamos a poder utilizar un traductor, un intérprete, que a través del lenguaje de señas, ejemplo, pues exprese lo que la persona está queriendo decir y se deje entender. ¿Y el traductor? ¿Cuál es la labor? A ver, antes de que se nos acabe, si se nos acaba, no importa. ¿Cuál es la labor del traductor? Traducir, ¿no? Llevar de un Traducir. idioma a otro, ¿no? Aquello que quiere expresar la persona. Sobre todo el traductor actúa en situaciones en que es necesario hacer en documentos.